Dios me amó tanto que en el proceso no solo curó mis heridas, sino que borró mis cicatrices. Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto estar aquí nuevamente hoy para hablar sobre el tema que me parece sumamente interesante, en conjunto con mi hermana Betania, que sería el tema de sanando heridas del pasado. Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto compartir con ustedes este importante tema. Primeramente vamos a darle el honor al Señor y vamos a estar orando primeramente y colocar este tema delante de la presencia del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, mi Rey amado, venimos delante de tu presencia, Señor amado, reconociendo que tú eres Dios todopoderoso, Señor, que fuiste tú, Señor amado, el que nos eligió, el que nos compró a precio de sangre, mi Rey amado. En esta hora, Señor, reunidas en tu nombre, Señor amado, colocamos delante de tu presencia, Señor, este tema, Señor, que es de gran importancia, Señor amado. En esta hora, mi Rey amado, te pedimos, Señor, que sea usted, Señor amado, hablando, Señor amado, en nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, que sea usted, Señor amado, el que nos puedas conducir, Señor, nos puedas enseñar en esta noche, mi Rey amado. Que no sean palabras nuestras, Señor, que sean palabras tuyas, mi Rey. En el nombre de Jesús, mi buen Dios, en esta hora, Señor, creemos, Señor amado, que tú, Señor amado, tu voluntad, Señor amado, es agradable y perfecta, Señor. Oh, mi Rey amado, colocamos, Señor, este tema en tus manos, mi buen amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Si has tenido experiencias que han marcado tu vida, si han tenido que enfrentarte a circunstancias difíciles, este es el lugar y el momento preciso para escuchar este audio. La palabra de Dios dice en Salmos 147 del 3. Él sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Él cuenta el número de estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Amén. Podría decir que todos hemos sido heridos en algunas áreas de nuestras vidas. Las heridas deben ser sanadas porque de lo contrario, estas heridas se convertirán en una pesadilla. Olvidar una herida y sanar una herida son dos cosas distintas. El tiempo no tiene el poder para sanar heridas, pero sí olvidarlas temporalmente. Por tanto, cuando ese recuerdo abarca tu vida y está en tu memoria, puede que empiece a causar un dolor, porque no ha sido sanada aún. Muchas personas dicen, olvida eso, sin darse cuenta que para solucionar los problemas de la vida es necesario enfrentar tomando las mejores decisiones. Estamos aquí para hablar de cómo sanar heridas del pasado y con la fe en nuestro Dios puede ser una poderosa herramienta en este proceso. Cuando leemos el Salmo 147, me parece un pasaje maravilloso, porque nos habla de la manera en que Dios se relaciona con nosotros y con cada aspecto de la creación. Entonces, hermanos, debemos creer que hay un Dios que nos ama y para la cual somos importantes. Un Dios que es capaz de sanar y curar toda herida y perdonarnos y olvidándonos de nuestras heridas del pasado. Amén. Bueno, esta noche tenemos 3 puntos importantes acerca de este tema. El número 1 sería cómo identificar las heridas del pasado. Bueno, en mi opinión debemos ser personas ordenadas. Esto aplica en varios ámbitos. En este sería que podamos identificar y tener claro lo que sería nuestro pecado, nuestros problemas, nuestras vergüenzas y aquellas cosas que aún no hemos podido sanar, aquellas personas a quien podemos ver de malas maneras, aquellas circunstancias que recordamos con tristeza. Y la clave de esto es poder identificar para ir haciendo las cosas ordenadamente y sabiendo cómo sanar cada herida paso a paso o en el orden que más fácil se nos haga sanar. Un gran ejemplo es cuando si vemos a una persona y aún tenemos esa herida y a esa persona la vemos con odio, con rencor, con resentimiento, es porque aún no hemos sanado las heridas y tenemos que identificar bien para así presentárselas al Señor. Amén. Quiero recordarles también que las heridas no siempre son solo porque alguien nos lastimó física o emocionalmente, sino que también pueden ser el resultado de situaciones que han afectado nuestra vida de otra forma. Puede ser el trauma de una pérdida, de una infancia difícil, de una enfermedad,
o de algo que nos avergüence o nos haga sentir mal. No debemos sentir vergüenza de nuestro pasado. Si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros no hemos de hacerlo? En esta noche, mi hermana Betania y mi persona tenemos unos pequeños testimonios para contar como ejemplo del poder de Dios y de que es capaz de sanar heridas del pasado. Hoy quisiera compartir con ustedes un testimonio de que lo que pasó en mi niñez y cómo Dios curó mi herida. En mi niñez fue una niñez un poco fuerte porque tuve padres separados. Y esto causó en mí una grave herida, ya que muchas personas causaron en mí graves heridas con palabras, con ofensas y todo eso. Y me marcaron mucho en mi niñez. Pero aún no reconocía que por mi conducta y por mi forma de pensar, porque pensaba mal de las personas, y tenía rencor, resentimiento en mi corazón y aún no sabía lo que estaba pasando en mí. Cuando conocí al Señor fue donde allí encontré que verdaderamente tenía una herida muy grave. Tenía raíces de amargura, de rencor hacia las personas. Y ahí fue donde verdaderamente conocí a un verdadero Padre. A partir de allí pude experimentar una verdadera relación de padre e hijo, donde verdaderamente ese amor inagotable, ese amor que nos llena, que nos abraza, que nos consuela. Y fue allí donde verdaderamente sané esa herida que marcó mucho mi infancia. Y así pude experimentar verdaderamente el amor de Dios y cómo ya esa herida ya sanó. Y cuando ya veo a esas personas, a mis padres, ya no siento nada por ellos, sino siento el verdadero amor que Dios colocó en mí para dárselos a ellos también. Y para así a mi hermano, a mis hermanas también les digo de que no inculquen a sus hijos a que tampoco tengan resentimientos a sus padres, sino en que ni tampoco que le digan cosas malas de sus padres, porque todo eso daña a los hijos y produce heridas en nosotros. Ahora le vamos a dar el testimonio de nuestra hermana. Bueno, en mi caso quisiera hablar de un tema que ha sido bastante, digamos que, delicado para mí y contar mi testimonio, en este caso de la muerte de mi hermano. Pues bueno, para dar como que un inicio, tuve una infancia normal, tranquila, como todas las personas, con días buenos, días no tan buenos, días malos, pero siempre fui una persona bastante unida a mi hermano. Supongamos que los niños normalmente tienen apegos pues a sus familiares, o normalmente cuando las personas son contemporáneas, creo que los hermanos se vuelven más unidos. O en mi caso vivía solo con él y bueno, normalmente hacemos un vínculo. Eso no te lleva a una dependencia, sino que es muy normal, ya que esta persona es un familiar. Y en este caso yo era bastante apegada a él. Por lo tanto, al momento de su partida, de su muerte, fue algo que afectó bastante, pues. Y digamos que yo estaba entrando, bueno, al momento de su muerte, como dije, esto me afectó bastante. Y además estaba entrando en una etapa de mi vida que sería como la preadolescencia, que ya uno empieza como que a vivir nuevas etapas, abrirse un poco más a la gente, como que esa etapa antes de entrar en la adultez. Entonces siento que limité un poco mis etapas por sentirme triste o depresiva en este proceso, pues. Y además me culpaba mucho a personas, o digamos que en muchos momentos de mi vida en ese tiempo culpaba a Dios, me preguntaba como ¿por qué? O sea, digamos que uno no experimenta en su vida o en su niñez alto grado de felicidad. Normalmente un niño es feliz, pero yo decía como que Dios, pero si uno, o sea, estaba bien, estaba feliz, porque pasan estas cosas, porque y algo que no me preguntaba una vez al día, sino cada momento, a cada momento. Entonces estas situaciones me llevaban como que sí, a no comer, o a no comer, a no dormir, y era algo que no se repitió como que meses, sino que fueron pasando los años. Un punto de mi vida, digamos que quise refugiarme en Dios,
empecé a ir a la iglesia, aproximadamente cuando tenía entre 13 y 14 años. Duré algunos años dentro de la iglesia, pero creo que no me abrí completamente, o sea, fue muy deshonesto de mi parte. Por lo tanto, eso me llevó a querer renunciar a las cosas de la iglesia nuevamente y a seguirme preguntando. Y luego de esto llegó un punto, no sé si de madurez, quizás la edad, quizás el tiempo que ya había pasado sin respuesta. Quise como que buscar las respuestas y no huir más no huir más del proceso o digamos que del llamado, pues, porque como que yo me había apartado de esas cosas, pero de alguna forma siempre recordaba lo que hice dentro de la iglesia. Y, o sea, en cierto año de mi vida, recientemente, dije como que es momento del cambio, es momento de hacer algo por tu vida, porque en mi caso quería como que no solo verme bien exteriormente, sino sanar esa parte de mi alma que, o sea, tenía como que esa inquietud de que no podía tener una paz a diario. Y ahí pude notar cómo Dios de alguna forma estuvo dándome respuestas, pues, y haciéndome entender que hay cosas que no dependen de mí. O sea, no todo en la vida va a girar en torno a mí, a mis decisiones y a lo que yo quiera. Y ahí fui entendiendo muchas cosas, pues, y aceptando realidades y no ponerme en contra de otras realidades. Y me decidí abrirme poco a poco, paso a paso, para mejorar y buscar mi estabilidad. Y ahí pude comprender que Dios es un Dios capaz de sanar heridas y que no lo hace de una forma lenta, lo hace en un momento preciso, y que muchas cosas que pasaron o todo el proceso que viví luego de este duelo, mis puntos más bajos, más complicados y situaciones por las que pasé luego de eso, o en cosas en las que digamos que caí o no quise en algún momento hacer, hoy en día puedo verlo como parte del proceso y situaciones que me sirvieron para aprender cosas. Y bueno, con esto quiero decirles que Dios ha sanado mis heridas y que hoy las puedo recordar de una forma como que eran cosas que tenía que vivir y no como lo peor que me pudo haber. Como segundo punto tenemos: Dios quiere que seamos sanos interiormente. Hoy queremos decirte que el proceso de sanar heridas del pasado se basa en confiar en Dios, perdonar a los demás y enfocarse en el futuro. Dios quiere usar los problemas que hemos pasado como una oportunidad para fortalecernos y transformarnos. Y Él nos da la capacidad de perdonar y dejar atrás las cosas del pasado. Como punto número 3, dice, ¿cómo puedo sanar heridas del pasado? Perdonar es un principal para así sanar nuestras heridas. Perdonar es un proceso de confrontar personal donde vamos a tener que dejar de culpar. Porque es necesario que pasemos por el proceso, ya que así es mejor. Así como el mejor oro tiene que pasar por muchos procesos para ser procesados, así pasamos nosotros ese gran proceso para así ser procesados, y en el proceso pueden haber muchas trabas, pero confiadamente que salgamos reformados, transformados para el Señor. Amén. Es la hora que experimentar libertad y sanidad interior, dirigido por el medio del Espíritu Santo. A perdonar y pedir perdón y ser libre de recuerdos y heridas y circunstancias dolorosas que hayamos ocurrido en nuestras vidas. ¿Por qué la importancia del perdón? Tomando como base Mateo 18:23. Esta parábola, la que narró el Señor, son de los deudores. Este era un rey y dos siervos que le debían al rey y aún no tenían con qué pagarle. Este no tenía con qué pagarle y el rey le dijo que vendiera todo lo que tenía, su mujer, su hijo, pero este siervo le dijo al Señor y se postró diciéndole que tuviera misericordia de él, que aún se postró delante de aquel siervo y le dijo que le perdonara todo lo que le debía. Y ese siervo le perdonó.
Y saliendo de allí, se encontró con un consiervo que le debía. Y le dijo: págame lo que me debes. Y él, sin misericordia, le decía que le pagara todo lo que le debía, y aún no recordando lo que a él le habían perdonado su deuda. Y el señor de este siervo le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te... ¿Aún no recuerdas aquella deuda que te perdoné, y aún tú no puedes perdonar que te debe? Este es un gran ejemplo de que muchas veces nosotros queremos ser perdonados, pero no perdonamos a los demás. Porque, como dice la palabra del Señor, si nosotros perdonamos, el Señor nos va a perdonar. Pero si no perdonamos y queremos perdón de Dios, entonces el Señor no nos va a poder perdonar. Para que sean sanadas nuestras heridas, tienen que pedir perdón y perdonar. El perdón es un mandato y no un sentimiento. Por consiguiente, cuando lo obedecemos, trae libertad a nuestras vidas con respecto a sentimientos y heridas y recuerdos dolorosos. Nos permiten también restaurar las relaciones rotas con nuestro cónyuge y crecer espiritualmente en madurez. Dios nos da ejemplo de perdonar cuando perdonó nuestros pecados y se concilió con el hombre por medio de su Hijo Jesucristo, por gracia y misericordia de Dios, ya que el hombre no tenía cómo pagar la deuda para con Dios con su pecado. La falta de perdón trae como consecuencia del que Dios tampoco perdona nuestros pecados. Debemos perdonar independientemente del tamaño de la falta y del dolor que ésta nos causó. Y como dice la palabra del Señor, que debemos perdonar al día 70 veces 7. Al día, no es que cada momento vamos a estar pidiendo perdón o por lo mismo, pues. O vamos a recordar eso. Debo perdonar a cada persona sin importar lo que ella haya causado, porque esto trae como consecuencia advertencias en nuestras vidas, como resentimiento, enfermedades físicas y espirituales, deseo de venganza, depresión y aún toca la finanza. Amén. El perdón hacia nuestros semejantes y también hacia nosotros mismos, si nosotros hemos ofendido o causado daño a otra persona por causa de nuestros errores. Y de tal manera que así como perdonamos, también tenemos que pedir perdón, lo cual se conoce como restauración. Debemos vivir una vida continua de perdón, así como Dios perdona nuestros pecados constantemente. Ahora se han perdonado a aquellas personas que se les haya lastimado, ofendido, independientemente de quién sea, papá, mamá, hermanos, familiares, amigos, esposo, hijos, etc. Perdonarlos por su falta de errores o pecados. Renunciar a todo tipo de recuerdo doloroso, enfermedades, deseo de venganza, depresión, dolor, amargura por la falta de perdón. Orar a Dios para que sane todas nuestras heridas y restaure el corazón, llenándolo de gozo, paz y libertad. Las heridas deben tratarse, no anestesiarse. Es importante que las heridas no se vean como algo sin valor, sino algo donde Dios se glorifica, donde Jesús aplica su obra redentora y donde el Espíritu Santo nos acompaña en el proceso. Se debe saber que hay heridas que aunque son pequeñas, pueden ser profundas para eso. Para eso es importante que se trate paso a paso cada herida, a fin de que Cristo se pueda glorificar en nosotros. Como dice el título de este punto, las heridas deben tratarse, no anestesiarse. Mi opinión sería en esto, bueno, como lo dice esto, no podemos reprimir
o guardar aquello que veamos insignificante o que minimicemos, dice, no, esto no vale la pena o esto. Hasta la mínima cosa puede tener un valor en lo espiritual, y es por eso que debemos tratar cada herida o cada mal pensamiento o aquellas cosas que recordemos del pasado, por muy mínimo que sea. Hermana Betania, ¿qué opina usted? ¿Se puede sanar una herida de un día para otro? Dependiendo, porque quizás Dios puede sanar una herida de un día para otro, de una hora, de un día, a veces puede pasar años sanando esa herida, pero solo tú tienes que disponer para sanar y que Dios haga en ti y pueda sanar esa herida. ¿Y qué tú crees que cuántas heridas podemos sanar? Dios es capaz, según mi opinión, de sanar todas las heridas posibles, siempre y cuando tengamos ese orden de orarle y disponerle cuáles son nuestros problemas y nuestras heridas. O sea, la oración debe ser clara y específica, qué es lo que tú buscas sanar o qué es aquello que no puedes soltar. Puede ser una tras otra, en una misma oración o en tu comunicación e intimidad con Dios, poder comentarle todo aquello que te afecta, te molesta y pedirle perdón. Dios es un Dios capaz de sanar todo aquello que tú ves imposible. Amén, amén. En esta noche creemos de que Dios es nuestro médico por excelencia y Él es el que venda nuestros corazones y que sana nuestras heridas, y que pedamos al Señor que si tenemos una herida oculta, que si tenemos un resentimiento de que aún no se lo hemos colocado en oración al Señor y no lo hayamos sanado, esta es la noche ideal para sanar estas heridas. Amén. Amén. Esperemos que el mensaje de hoy haya dejado algo en todos ustedes y gracias por escuchar. Y recuerden sanar las heridas del pasado. También queríamos decirles que si hay algún hermano o hermana que quiera desahogarse, conversar, participar algo, sin duda puede escribirle a la hermana Betania o a mí, o como tal al equipo, al privado, comentándoles y eso, que sin duda serán bien recibidos y bienvenidos a una buena plática y a conversar sobre este tema o el que usted guste. Muy buenas noches.